Aquí estamos nuevamente de regreso con nuestro programa Tiempo Reformado y ustedes están sintonizando la radio del Pacífico en la frecuencia AM 640. Ahora nos toca seguir con nuestro segundo bloque con las clases de doctrina bíblica reformada. Seguimos con nuestro tema de la soteriología. Hoy nos toca hablar acerca de la cuarta etapa de la salvación y el tema central de hoy será la fe. Como hemos mencionado la semana pasada, la fe es un acto que tomamos a la par, o sea, simultáneamente al arrepentimiento. Cuando el hombre es regenerado por el Espíritu Santo, su esencia pecaminosa se transforma y regresa a Dios, a lo cual nosotros le llamamos a esto arrepentimiento. Y al hecho que esa persona arrepentida y regresa a Dios y acepta a Jesucristo en el centro de su corazón para alcanzar así la salvación, nosotros le llamamos fe. Por lo tanto, la fe y el arrepentimiento están muy ligados uno al otro. La fe, en una amplia manera de ver, puede explicarse desde varias perspectivas, pero aquí solo vamos a enfocar a la fe que se necesita para la salvación. En primer lugar, la salvación es solo mediante la fe. Si vemos en la Biblia, la salvación de Jesús que ha logrado a través de la cruz no es dado gratuitamente a cualquier persona, sino está destinado únicamente a aquellos quienes se arrepienten y creen en Jesucristo. La verdad, declarada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que la salvación solo se puede obtener a través de la fe, o sea, por fe. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la fe de Abraham. El padre de la fe, ¿no? Como nosotros conocemos, Abraham, fue justificado, fue tomado por justo, por la fe que tuvo en Dios. En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice así, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el libro de Génesis encontramos la promesa de Dios que Dios le dio a Abraham, de que engrandecería a su descendencia y que las familias de la tierra serían benditas a través de Abraham. Esa era la promesa del Mesías en Gálatas 3:16, eso es justamente lo que nos está diciendo y aclarando. En otras palabras, está insinuando, o sea, esa promesa está prometiendo, ¿no? De la descendencia de Abraham, nacería el Cristo, el Mesías, y bendeciría a toda la humanidad. Pero Abraham no pudo tener un solo hijo hasta los 100 años, como nosotros ya sabemos. Y su esposa también, Sara, a su vez, se le había cesado la costumbre de las mujeres cuando tenía ya 90 años. Así que desde la perspectiva del hombre o su experiencia, la promesa de Dios se veía imposible de ser cumplida. Pero Abraham, a pesar de toda la situación que lo rodeaba, creyó en esperanza contra toda esperanza, tomándose firmemente de las promesas de Dios, que daría un hijo y que a través de su descendencia traería también el nacimiento del Mesías. En Juan 8:56, Jesús le dice a los judíos, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto quiere decir que el padre de los judíos, o sea, Abraham, él vio por fe, no lo vio físicamente, sino por fe, que habría de venir el Mesías, y simplemente con esa esperanza que él tuvo y esa fe que tuvo, lo hizo vivir en gozo. Abraham sabía quién era Dios. Dios es el Dios todopoderoso, Él es veraz y no hay nada imposible para Él. Por eso es que podemos confiar en que todo lo que Dios dice y su promesa, lo que Él promete, Él lo cumple. O sea, que Abraham, más que dependerse de su edad o de la edad de su esposa, confió en la promesa de Dios, más que ver la situación que lo rodeaba o la situación que él se encontraba. Él dependía más todavía de la promesa de Dios. Luego de ello, nosotros vemos que Dios le concedió un hijo conforme a su promesa. Y más adelante, a través de su simiente, nosotros vemos que nació quien Jesucristo, el cual fue enviado por Dios para que la humanidad sea bendecido por él. Por eso es que Abraham fue tomado como el padre de la fe y todos los que confían en Jesús son hijos de Abraham. Podemos nosotros mencionar también dos características de la fe de Abraham. Uno es que es una fe que confió plenamente en la palabra de Dios. Segundo, es que no dudó la verdad
de la venida del Mesías, de Cristo, según la promesa de Dios. Entonces los santos en los tiempos del Antiguo Testamento podían alcanzar la salvación a través de creer absolutamente la palabra de Dios. En esta palabra de creer, no solamente estamos hablando acerca de estar de acuerdo, sino es poder aceptarlo y vivir conforme a esa promesa. ¿Sí? También podemos ver que en los tiempos del Nuevo Testamento se alcanza la salvación creyendo en Jesucristo, la promesa que había sido dada en el Antiguo Testamento. Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:28 también nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Decir que la salvación se obtiene por la fe significa entonces que no es por obras. Como toda persona está muerta espiritualmente y tiene una naturaleza depravada desde su nacimiento, no hay nadie que pueda ser salvo mediante el cumplimiento de las leyes. Solo a través de creer en Jesucristo, al cual Dios envió al mundo para lograr nuestra salvación, es que podemos nosotros tener la salvación. Hechos capítulo 16, versículo 31, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 4:12 también nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es dada por Dios, pero nos dio un solo camino para la salvación, lo cual es Jesús. O sea que por más que nos esforcemos creyendo en otras cosas, si no es Jesús, no podemos recibir la salvación. La Biblia está declarando y enfatizando rotundamente que solo creyendo en Jesús es que podemos recibir la salvación. Lo que debemos prestar atención, lo que realmente tenemos que nosotros estar atentos aquí es que la fe de por sí misma no nos salva. La fe es como si fuera un recipiente donde nosotros depositamos la salvación, porque el que nos salva es Jesús, no somos nosotros. Si la fe nos salvara, nos regiríamos de nuestra fe. La salvación, entonces, por obra. Y es por eso que nadie puede llegar a la salvación si no es por Jesucristo. Por eso la razón de la salvación es un regalo gratuito de Dios a través de Jesucristo, donde nosotros vemos no nuestros méritos, sino los méritos del Señor. La salvación es un regalo gratuito, entonces, como hemos dicho, pero es solo a través de la cruz que podemos recibir ese regalo. Por lo tanto, la fe es como la mano extendida para recibir el regalo de la salvación de Dios. O sea, cuando ustedes van a recibir un regalo, siempre van a extender las manos para poder recibirlo. En caso que no extienda sus manos, va a ser difícil de poder recibir algún regalo. De la misma manera, la fe es eso, el acto de estar extendiendo las manos para poder recibir de parte de Dios. En segundo lugar, nos hacemos la pregunta, pero entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Es una pregunta bastante importante que muchas veces no nos damos cuenta o no los hacemos. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Primero, para que recibamos la salvación es necesario primero saber acerca de Jesús. Es necesario saber quién es Jesús y qué hizo por nuestra salvación. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El versículo claramente declara que la fe nace por el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entonces tener fe si es que nunca hemos escuchado ni conocido la palabra de Dios? Por lo tanto, es necesario escuchar la palabra de Dios a través de las prédicas de los pastores o también de los líderes, de las prédicas en general. Nosotros ya hemos hablado acerca de las cosas básicas acerca de Jesús y las verdades básicas necesarias para poder obtener la salvación. Pero para explicarles de una forma más sencilla, es así como el apóstol Pedro había también confesado. Cuando era discípulo del Señor, él confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es necesario entonces que nosotros también creamos y confesemos que Jesús es el Mesías, el Cristo que el Antiguo Testamento está profetizando.
También creer que Él ha nacido de la Virgen María es muy importante, y que Él vino en forma de hombre, pero sin pecado, y que murió por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y que en este momento está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, gobernando desde allí toda la creación, y que vendrá a juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Todo esto es posible hacerlo a través de la fe. Pero es el solo hecho de saber acerca de estas verdades no significa que nosotros hayamos recibido la salvación. Entonces, la fe es tomar todas esas palabras como verdad, como una verdad no negociable. Entre todas las verdades, lo más importante es creer y aceptar en la muerte de la cruz de Jesucristo y su resurrección, obviamente. Primera Corintios capítulo 15, versículos 2 al 4, dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, a través de estos versículos, nosotros podemos ver que el Evangelio que es que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esta es la parte más importante y más central. Cuando dice que Jesús murió por nuestros pecados, nosotros estamos refiriéndonos a que tomó nuestro lugar en representación nuestra. Esto quiere decir que Jesús murió en mi lugar, en representación de todos nosotros. Y es así que Él pagó toda la deuda del pecado que teníamos. Jesús es el Salvador que murió por el pecado de todos nosotros, pero es necesario que cada uno de nosotros, cada uno, si no es general, no es grupal, sino es cada uno de nosotros de manera individual, podamos nosotros aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Para que así podamos nosotros ser salvos. Entonces, el hecho de creer y aceptar en Jesús es poder creer y aceptar que Él fue castigado en mi lugar y que Él murió la muerte que a mí me pertenecía. Y no es que Jesús tuvo que morir muchas veces para pagar el castigo de toda la humanidad. Con un solo sacrificio, una sola muerte en representación del pecado de la humanidad fue suficiente. Entonces, aceptar este hecho también es sumamente muy importante. La fe es aceptar que Jesús cargó el pecado de todos nosotros y recibió la ira de Dios en representación nuestra. Y también poder creer como cierto que a través de la muerte de Jesús en la cruz pagó toda la deuda de pecado. De esta manera, la fe que nos lleva a la salvación es aquella fe que nos hace creer como un hecho histórico y real lo que Jesús hizo para mi salvación. Y también tomar solamente a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Entonces, a estas personas que hacen de esta manera, que actúan y que se deciden a tomar a Jesús como su Señor y Salvador, de esta manera que nosotros hemos recién hablado, Dios los viste, los reviste con la justicia de Cristo y los toma como justos. Esta es la metodología de la salvación de Dios. También puedo mencionar que la fe es aceptar a Jesucristo como Señor y dependernos de Él. Juan 1:12 nos dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aceptar a Jesús es creer en Jesús. La fe es entender cuál es su estado crítico frente a la ira de Dios por causa del pecado y aceptar así a Jesús como su único Señor y Salvador con el deseo del corazón de poder ser salvo. Además, es necesario recibirlo en el centro del corazón para tener una total dependencia y confianza en Él. Antes vivía según mis deseos e instintos carnales, donde yo mismo era el Señor de mi vida. Pero desde ahora es aceptar a Jesucristo, quien murió por mí en la cruz y resucitó de entre los muertos, como mi Señor y mi Rey, entregándole así todo en cuanto esté en mí, deseando vivir una vida en integridad y justicia según la palabra.
1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 también nos dice así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De acuerdo a esta palabra, Jesucristo pagó la deuda de nuestro pecado con su sangre y nos compró para hacer de nosotros lo suyo. Por eso es que ahora nosotros le pertenecemos a Él. Por lo tanto, Jesucristo es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Cuando éramos pecadores y aún enemigos de Dios, Él fue azotado. Jesús fue azotado por nosotros, coronado con espinos y burlado, siendo colgado así de madero en nuestro lugar. A Él fue abatido y humillado. Lo que nosotros teníamos que haber pasado, Él lo pasó. Así es como Él ha redimido nuestros pecados y al tercer día resucitó con poder. Por eso es que nosotros fuimos convertidos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Nosotros pudimos recibir la salvación por causa del infinito amor de Dios y el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, los santos creyentes en Jesús son siervos que le sirven al Señor con un corazón agradecido y gozoso por su inmenso amor y su inmensa gracia. Por eso es que todos los creyentes suelen llamar a Jesús como el Señor Jesucristo. Una verdadera fe tiene que ir acompañada de intelectualidad, emoción y voluntad propia. En primer lugar, debe tener conocimiento intelectual acerca del Evangelio, de la salvación a través de la palabra. En segundo punto, es necesario comprender el Evangelio y aceptar ese Evangelio con gozo y gratitud, adorándole al Señor. Tercero, para una verdadera fe es necesario aceptar a Jesús como mi Señor y vivir en total dependencia y confianza en el Señor. También podemos mencionar que una verdadera fe produce buenos frutos, frutos santos. Asimismo, los creyentes que recibieron a Jesucristo como su Señor se unen a Cristo por la obra del Espíritu Santo para dar así los frutos buenos. De la misma manera que las ramas estén pegadas a la vid, son las que pueden dar frutos al recibir la vida de la raíz. Los creyentes que se unen a Cristo también por fe llegan a ser un miembro del cuerpo de Cristo para dar así los frutos pertenecientes a ese cuerpo. Primero de Juan capítulo 5 versículo 12 también nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Hijo de Dios, Jesús, es Él la vida. Entonces, cuando nosotros decimos que Él es la vida, en el centro del corazón de los creyentes, de nuestro corazón, debería estar esa vida en nosotros. Porque si Cristo con nosotros, su vida también está en nosotros. Por eso es que los verdaderos creyentes dan santos frutos, buenos frutos por medio de Jesucristo. La salvación recibimos por la fe. Pero si esa fe es verdadera y real, siempre deberá dar frutos, tanto santos como buenos. En caso que decidimos creer en Jesús, pero no damos buenos frutos, es difícil que digamos que somos verdaderos creyentes. Pero por eso es que Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 16, 17 y 21 nos dice así, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Santiago también, capítulo 2, versículo 26, dice así, así también la fe sin obras está muerta. En 1 Juan capítulo 2, versículo 4 también dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Está diciendo en estos versículos que aquel que dice creer en Jesús, pero no sigue sus mandamientos, es simplemente un mentiroso. Por lo tanto, si la actitud del que dice creer en Jesús es igual a su propia actitud de cuando todavía no creía en Jesús, es muy difícil de considerar a esa persona como un verdadero creyente. Amados oyentes de la Radio del Pacífico y seguidores del programa Tiempo Reformado, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes están realmente creyendo en que Jesucristo murió en su lugar y que Él es su propio Salvador? ¿Ustedes han recibido a Jesús como su Señor desde el centro del corazón y entregado su vida en las manos del Señor? La Biblia dice que aún la fe es un regalo de Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9. Nos está diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la semilla de la fe la recibimos nosotros cuando somos regenerados por el Espíritu Santo. Por eso es que podemos creer en Jesús y ser salvos. En caso que ustedes ya son creyentes, quienes creen en Jesús y han sido salvos, eso fue por la gracia de Dios. Dios nos llamó por el Espíritu Santo, estando nosotros en el pecado, destinado a la muerte eterna, para así ser regenerados, y nos dio la fe también como un regalo para que seamos nosotros salvos. ¿Qué tal gracia que hemos recibido? ¿Qué tal bendiciones hemos nosotros gozado? Por lo tanto, los creyentes debemos vivir toda una vida en gratitud por la gracia y el amor de Dios. Pero si hay alguien entre nosotros que está escuchando hoy este programa y que todavía no cree en Jesucristo, deseo que pueda orar en este mismo instante para pedir de todo su corazón que Dios derrame la fe pertinente y que usted pueda ser salvo del castigo de pecado. Vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el pastor Casimiro Rojas de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores, quien traerá la palabra de hoy. Y yo me despido de ustedes, deseando poder volver a encontrarnos la semana que viene en esta misma frecuencia AM 640, la radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que tengan linda noche y un bendecido domingo. Que Dios los bendiga.